Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Vicente Vargas. Muchísimas gracias por el honor. Para mí también igual, estamos aquí con mucho gusto a su disposición. Doctor, de entrada quisiéramos saber, usted como un cientista social, ¿cómo enfocamos el impacto de la pandemia en la población en términos psíquicos y de comportamiento? Sí. Mira, tal como tú sabes, Federico, y la gente que escucha tu programa lo sabe, esto es algo que nadie lo esperaba, ¿verdad? Ni la población, ni los dirigentes mundiales, ni la propia Organización Mundial de la Salud esperaban esto. Y además de que era algo que no se esperaba, también es una enfermedad desconocida. Todo eso, cuando llega así de improviso y nadie lo está esperando, pues va a dejar un impacto. O sea, que la gente recibe, lo primero es la sorpresa, pero no es una sorpresa agradable, sino que es una sorpresa que nos dice que nuestra salud está en juego y nuestra vida. Y no solo la de nosotros, sino también la de nuestros seres queridos. Si tenemos un familiar, nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, quien sea, que es vulnerable, entonces aumenta todavía el miedo y la preocupación. Miedo y preocupación son ansiedad. Encima de eso también el impacto sobre la economía, sobre la educación, de manera que esta pandemia, que es la primera pandemia global de la humanidad, porque ha habido otras pandemias, pero la primera que ha sido con un impacto global por la movilidad que tiene el mundo de hoy con los aviones. En el 15-18 tuvimos la famosa gripe española, que no era española nada, que fue una pandemia, pero no había esa movilidad que hay hoy, de que la gente está aquí ahora y en un ratico está en Europa o está en Oriente y viceversa. Entonces eso hizo que esto se expandiera de una manera muy rápido y toda la humanidad de manera global se ha visto impactado por eso. Entonces, ¿qué produce esto? Lo que esto produce es pánico. El pánico es miedo a morirme o miedo a que un ser querido mío se muera. Pero cuando uno tiene pánico, uno quiere huir, pero uno dice, pero ¿y a dónde vamos a huir? Entonces, todavía es peor porque uno dice, bueno, me voy para otro país, pero en el otro país está peor. Además de eso, los aeropuertos están cerrados, de manera que ha sido una situación, muchas personas han expresado la expresión de que este virus tiene de rodillas a la humanidad. ¿Y qué te puedo decir? Podría seguirte diciendo muchas cosas que tú sabes y que la población también la está viviendo. Yo no estoy diciendo nada que tú y la población no sepan. Entonces, doctor, este asunto que muestra a las personas atrapadas en su propia situación, ¿cuáles son las secuelas en términos de comportamiento que puede generar? Porque de ella se derivan muchas consecuencias, la económica, el encerramiento, etcétera. Sí, mira, por lo que ha pasado, las consecuencias son físicas. La salud física se afecta desde el individuo que puede sentir una gripecita con fiebre, tos, etcétera, los síntomas de fiebre, hasta el individuo que puede tener un trastorno ya de tipo pulmonar y se dificulta su respiración y no puede respirar y es llevado a una unidad de cuidado intensivo y muchas veces tiene que ser intubado. Y ya cuando una persona va a una unidad de cuidado intensivo y tiene que ser intubado, pues ya los riesgos son mayores, sobre todo dependiendo también de la carga viral que el individuo tenga, pero también de la vulnerabilidad que ese individuo tenga por lo que son enfermedades como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. La edad también es importante. Todo eso, las manifestaciones físicas. Pero no es extraño lo físico, pero regularmente
el impacto psicológico y mental regularmente se dejaban de lado cuando una persona sufría una infección como esta. Pero ahora se le ha dado mucha importancia al estudio del impacto psicológico y mental. Eso es un elemento nuevo donde ya la persona, como tú dicen, pero doctor, pero psicológicamente, emocionalmente, ¿cómo esto va a afectar? Bueno, lo primero es que la persona, te explicaba ahorita, siente el pánico o la ansiedad. La ansiedad es el miedo a enfermarme o a que se enferme uno de mis seres queridos y la preocupación por lo económico y por la educación. Entonces, miedo y preocupación es ansiedad, pero también por el aislamiento, muchas personas se ven privados de salir a tomarse un trago. Muchas personas se ven privados de salir a visitar unos amigos o de irse a una actividad recreativa, al cine, a una actividad social, a una fiesta, lo que sea. Entonces eso también ha traído la depresión. La persona se aísla y se ve privado de esas cosas, entonces viene un estado de ansiedad y de depresión, pero todo esto también genera estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es que cuando hay un estresor, como es el virus y todo lo que está pasando afuera, que no salgan, que te va a enfermar, que se enfermó un hijo tuyo, que la economía se afectó, que tu negocio quebró, que te despidieron, todo eso son los estresores. Frente a todos esos estresores, la persona tiene una reacción. Esa reacción, para adaptarse a eso, para enfrentar eso, se llama el estrés. Entonces, otro tercer trastorno que aparece es el estrés. De manera que tenemos pánico, ansiedad, depresión y estrés. Por el solo hecho de la situación, pero no es igual en todas las personas, porque se habla del aislamiento y tú dices, ok, aíslate, yo no me quiero aislar, pero yo tengo ciertas comodidades en mi casa, en mi apartamento. Tengo el internet, tengo la radio, tengo la televisión, puedo oír música, espacio, etcétera. Pero el que no tiene eso, el que no tiene el internet, el que no tiene una casa o un apartamento confortable, se ve en una casa pequeña, reducida, con pocas habitaciones, con una familia numerosa, viviendo con su papá o su mamá, que son vulnerables, que tiene un hijo de una condición especial, que tiene niños, entonces no es lo mismo lo que tú le estás recomendando a la población para ese que tiene todas esas dificultades que para el que no la tiene. Por eso es que alguien dice, vamos en el mismo barco. Digo yo, sí, vamos en el mismo barco, pero algunos van en el lado cómodo del barco. Y algunos van en un camarote, una suite en el barco, pero hay otros que van en el lado incómodo del barco. Hay otros que van en la parte del barco que se está metiendo el agua, que hay ruido, que no tiene confort. Entonces, la reacción de la población no es igual. Y a mí, yo voy a veces a programas de radio y televisión y me dicen recomendaciones. Yo digo, a mí me da como apuro y vergüenza decirle las recomendaciones a la población cuando todo el mundo no tiene las mismas condiciones. Yo te puedo estar recomendando algo a ti, Federico, que tú dices, bien, pero hay otra persona que está oyendo y se está diciendo, pero ven acá, si yo el problema mío es que no tengo para comer y me están diciendo que no me preocupe por la producción. Ok, mi economía se afecta, pero hay un individuo que dice, pero mi familia no tiene para comer hoy y yo necesito los medicamentos para mí o para mi familia. Entonces, uno da recomendación y es como, wow, pero yo no quisiera que a quien yo le esté recomendando esto me vea como que estoy de espalda a su realidad, como que me es indiferente su realidad y como que yo soy como cínico diciéndole a la gente cosas que hay gente que no la puede llevar. Por eso es que toda la población no tiene las mismas condiciones por lo económico, por lo social, etcétera, etcétera. De manera, pero esto es algo que nos impacta a todos, porque uno dice, bueno, pero el virus no va a afectar a los que tienen una situación económica
o una situación de salud X. No, el virus no discrimina. El virus agarra a todo el mundo y sobre todo al que es más vulnerable lo puede afectar más. De manera que la Organización Mundial de la Salud estima que de 1/3 a la mitad de la población está impactado psicológicamente por esto. No solamente lo físico, que ya ahí pudiéramos hablar largo rato de las enfermedades físicas, sino que desde el punto de vista psicológico y emocional, la mitad de la población queda impactada o por depresión, o por estrés, o por cualquier situación. Y ni siquiera he querido referirme a los que son pacientes psiquiátricos que ya padecían de una enfermedad psiquiátrica, que se ven entonces también con esta nueva carga de emociones y de preocupaciones. Y si de paso ese individuo, como yo tengo una mamá que ella tiene un hijo de condiciones especiales, ya él de 40 y pico de años, pero él iba a una escuela una escuela especial. Y por el virus no puede ir. Este joven, que no es tan joven, tiene 43 años, pero su mente es la de un niño, él no entiende por qué él no puede ir a la escuela. Entonces él no va a su escuela especial, pero él se tiene que quedar encerrado con la mamá. Pero él no sale ya de la casa, él no se junta con sus amigos a jugar o a hacer sus actividades especiales. Entonces, ¿qué ha tenido este muchacho? Digo muchacho, pero ya es un adulto, porque yo te estoy hablando de él como si fuera un niño, pero es una persona ya de 43 años. Pero por ser una persona, un paciente de condiciones especiales, él no entiende eso. Entonces, él ha caído en una crisis, se puso ansioso, agresivo, quiere salir, pero la mamá dice, bueno, pero la escuela está cerrada. Entonces, fíjate que esa es una persona de condiciones especiales que hay que asegurarle sus medicinas para la depresión, su medicina para la ansiedad, su medicina para la agresividad, pero también hay que ayudar a la mamá que vive con él. ¿Ves? Entonces, te pongo un simple ejemplo que no es el peor para ilustrarte a ti y a la audiencia de la situación en la que está la humanidad. Y otro elemento que hay en esto, Federico, es que uno no sabe cuándo va a terminar, es otro elemento, porque tú dices, bueno, ok, dígame cuándo termina esto. No sabemos, entonces eso crea también más incertidumbre. Si te sigo hablando de esto, entonces vamos a terminar tú y yo llorando y deprimido, y esa no es la intención. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Vicente Vargas. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Vicente Vargas. Doctor, ¿cuál es el principal patrón de comportamiento que genera un ambiente descrito magistralmente por usted con todas las especificaciones? Bueno, ¿qué te digo? De alguna manera ya lo hemos estado diciendo. O sea, fíjate, nadie quiere que le digan que no salga. La gente ha encontrado, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, la manera de prever y de evitar el contagio tuyo, de los familiares, y probablemente no solamente la enfermedad, sino la muerte, es aislándote. Nadie quiere aislarse, se habla del confinamiento. Porque la gente dice, pero ¿por qué yo no puedo salir? La gente quiere salir a la calle, sobre todo que no es un enemigo visible, sino la gente dice, pero ¿dónde está el virus? Enséñenmelo. Entonces, como que de mentira. Pero sí lo que vemos son los efectos del virus. El confinamiento le produce a la gente irritabilidad. Pero ¿qué pasa? Si una persona está confinado, aislado, y está incómodo por el solo hecho de estarlo y hasta enojado, pero ve que hay otro que no se cuida,
Entonces viene lo que se llama una reacción de rabia con el que no se cuida. La gente dice, pero yo me estoy cuidando, pero yo estoy viendo una gran parte de la población que no se cuida. Aquí yo y tú y los amigos que nos escuchan probablemente han visto muchos videos donde en el barrio tal la población está en la calle jugando dominó, bebiendo, hasta fiesta. Hay gente que hacen hasta su fiesta. Entonces tú dices, pero ¿y si yo me cuido y ellos no? Esa gente se me van a enfermar. Y si esa gente no me enferman, la curva no va a bajar. Y si la curva no baja, las actividades productivas y económicas van a seguir prohibidas. Entonces, esas personas lo que tienen es rabia y enojo. Eh, Primero, porque ellos están aislados. Segundo, porque la población no se está cuidando. Y tercero, con el gobierno, porque entiende que el gobierno no está haciendo lo necesario o entienden que el gobierno debería ir y reducir o someter o reprimir a esa parte de la población. Entonces, fíjate que es una situación de mucho malestar y de mucha tensión. Eso hace que las personas se sientan frustradas. Es una sensación de frustración, de, bueno, pero ¿y mi negocio? Mi negocio o mi empleo o me despidieron de mi trabajo, mis ingresos se han visto reducidos, pero yo sigo teniendo las responsabilidades de pagar mi préstamo, sigo teniendo las responsabilidades de pagar la escuela o el colegio o la universidad de mis hijos, la medicina de mi papá, etcétera, etcétera. Las personas siguen teniendo todos esos compromisos, pero su actividad económica, porque por el trabajo o por el negocio, se ha visto mermada. Algunas personas quieren salir a tomarse un trago y el no poder tomarle un trago, sobre todo si esa persona está acostumbrada al trago, entonces le produce una sensación de que, oye, yo necesito salir un trago, porque el trago tiene incluso un impacto a nivel del cerebro y de los neurotransmisores. Esa persona se puede sentir muy ansiosa, viene lo que se llama el síndrome de supresión de una sustancia prohibida, que puede ser que esa persona esté usando, lo que le llamamos los adictos. Cuando se ve que no la tiene, entonces eso le puede también traer un impacto de ponerse hostil o agresivo. Y te voy a decir algo que no debe decirse. Y el individuo que tiene en la calle sus novias y sus amantes y de repente no puede salir. Y eso es muy típico, es algo que uno no debe decirlo, pero en Dominicana no es extraño que el hombre, como decimos uno, salga a la calle a su segunda base, como decía el querido, a ver su segunda base o a ver una noviecita. Y ahora él no puede, tiene que quedarse en su casa. Entonces eso lo puede poner a él también frustrado, irritado y de mal humor. Entonces, todas esas cosas, además, personas que están en la casa, si el espacio es reducido, o sea, son como tantas cosas, Federico, que están afectando a la gente. Y vuelvo y te digo, lo peor de todo eso es que dime cuándo va a terminar. Porque fíjate que pasó la época de toque de queda y a los 15 días te lo extienden más. Ok. Y a los 15 días te lo extienden más. La gente dice, pero que ¿cuándo es que va a terminar esto? No, porque dice el gobierno, porque depende de la curva, pero la curva sigue igual o va subiendo. ¿Ve? Fíjate, hay países como España y Francia que ha habido un rebrote porque ellos se relajaron tanto con las medidas que se dieron cuenta que no, que hay que volver a tomar para atrás. Entonces, esta es la situación compleja también para las autoridades. Fíjate, los médicos casi siempre apostamos por la salud. Los médicos siempre, fíjate que el colegio médico dijo, no, lo que hay es que trancar, y yo oigo al presidente del colegio médico diciendo, desde un principio dijimos que había que trancar el país, pero eso no es tan fácil, es necesario, pero no es tan fácil hacerlo, porque había unas elecciones, había una situación política, y los gobernantes tenían que manejar eso. Vamos a ser realistas. Y ahora alguna gente, el gobierno decidió flexibilizar el horario.
pero el colegio médico está diciendo, no, no, lo que hay que hacer es poner más fuerte las medidas. Pero la población está diciendo que lo dejen salir. La población dice, no, yo quiero salir, ya está bueno. Y yo he visto en países como Canadá que casi hay asociaciones y gremios y sindicatos que están dispuestos a crear una situación de caos y de rebelión y de desobediencia civil al gobierno porque no quieren ya más medidas de restricción. De manera que esta es una situación difícil que nos produce frustración, nos produce impotencia, y yo digo que también en este momento hay una responsabilidad, no solamente con la salud de las personas, sino con la economía de las personas y con la educación. Y no es fácil asumir, buscar como dice uno, el balance entre las medidas de salud, pero que la economía no siga como va hacia abajo, pero también la educación de los jóvenes, hay que educarlo. Entonces, es difícil la situación. Cuando inicialmente le hablaba o le preguntaba sobre el comportamiento, doctor, quiero referirme específicamente a si la pandemia y esta situación ya descrita impone a la ciudadanía una nueva forma de pensar, de actuar, de comportarse, un nuevo patrón en términos de actuaciones, tanto psíquica como física. Sí, sí, Federico. Mira, a mí alguien me preguntaba en un grupo de médicos que asesoramos a una institución, nos preguntaba ahí la directora, doctor, ¿adaptarnos o reinventarnos? Yo le dije, qué buena pregunta. Yo le dije, mira, si buscamos en el diccionario el sinónimo de adaptar es someterse, acostumbrarse. El adaptarse es como inhibirse, limitarse, y eso hay que hacerlo, pero si esto se prolonga por tanto tiempo, entonces, y tenemos retos por delante, como son la educación y la salud, y enfrentarnos a un virus desconocido que es para largo rato, y quién sabe si vamos a tener que aprender a convivir con él durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que la palabra adaptarse no va, que la que va es reinventarse. ¿Cuál es el sinónimo de reinventarse? Reinventarse es encontrar las habilidades y las potencialidades que cada persona tiene. Uno estar consciente de que uno ha enfrentado en otros momentos situaciones difíciles. Tomar esa conciencia de uno mismo para diseñar planes y estrategias novedosos que yo tengo que ir estableciendo según las circunstancias, porque no puedo polarizarme y decir solamente esto. Yo asesoro a muchas parejas que les digo, parejas que trabajan o que son marido y mujer, yo le digo, si te polarizas en un solo rol y en el rol que tú has tenido siempre, hay situaciones que se te van a presentar hoy día que no lo vas a poder manejar. Porque si estás polarizado, estás adaptado. Entonces, si te reinventas, tú dices, bueno, hoy yo tengo que hacer esto, pero eso es lo que tengo que hacer hoy a la luz de la situación. Pero puede ser que yo mañana tenga que hacer otra cosa diferente. Entonces, yo digo que la palabra que cabe es reinventarnos. Y tenemos que reinventarnos cada día. Desde el punto de vista de la conducta, desde el punto de vista de la actitud mental y desde el punto de vista también de mi disposición para yo decirle que no a algo y aunque le dije que no, poderlo hacer mañana. A ver, es como la palabra reinventar dice mucho. Es hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes que funcionen y que tengan que ver con lo que estamos manejando en el día a día. Cada día estamos manejando una situación diferente. Por eso a mí me gusta mucho diferenciar entre adaptarme y reinventarme. Creo que la palabra es reinventarnos. Doctor, si ya hablamos de que gran parte de la población esté
ofrece las estadísticas de los organismos sanitarios internacionales, genera en una población que tiene un comportamiento normal y que contribuye con su cambio el impacto de la pandemia. ¿Cómo se refleja ya en la gente que tiene problemas de comportamiento, que arrastra una condición a nivel psíquico y psiquiátrico? Sí, buena pregunta, Federico, porque de todo lo que te he dicho, que me preocupa, lo que más a mí me preocupa como psiquiatra y como dices tú, pasado presidente de la Sociedad de Psiquiatría, es ese paciente que ha padecido un trastorno como la esquizofrenia, ¿verdad? O como un trastorno maníaco depresivo, bipolar, o que sufre de ansiedad, o cualquier otra condición, un trastorno de adicción a alcohol o a sustancias. Cómo esa persona que es más vulnerable a todo esto y a veces no tiene tratamiento y a veces no tiene los mecanismos de compensación para enfrentar todo esto, cómo esa persona está reaccionando. Y una de las palabras que tenemos que tomar aquí en esta pregunta tuya es la palabra suicidio. Suicidio, que nosotros sabemos que las estadísticas de suicidio son altas. Entonces, esta situación puede hacer sentir a las personas con desesperanza, porque esto es como que para todo el mundo, pero además los hace sentirse impotentes. Es como que, bueno, yo no tengo herramientas para enfrentar esto, ni las tengo yo, y veo a mi propia familia también que está en una situación de frustración y de impotencia. A lo mejor la mamá o el familiar que siempre me daba palabras de aliento, me ayuda, puede ser que se sienta ahora mismo también frustrado, impotente o afectado porque su economía se afectó o por lo que sea que le esté creando esa sensación de impotencia. Entonces, esa persona que puede ser que dependa tanto de lo que se le dé y del apoyo que se le dé y que vea toda esta situación, entonces puede tener esa sensación de desesperanza, de que no hay salida, de que estamos en una situación de caos o tragedia inminente. Entonces, eso puede a algunas personas llevarlos a pensar en un propósito suicida. Entonces, tenemos que tener eso muy presente y a esa persona tenemos que ponerle una atención especial, un cuidado especial, asegurarnos de que reciba sus medicinas, porque se sabe que una gran cantidad de las personas que se suicidan son personas que padecen de una enfermedad psiquiátrica, como son la depresión o la bipolaridad o la esquizofrenia. Entonces, esta persona tenemos que ver cómo lo ve su psiquiatra. O lo visitamos o lo llamamos. Yo he atendido a muchas personas por esta vía, la vía online o virtual, y entonces uno ha buscado la manera, siempre se puede ser creativo de que esa persona sí le lleve su tratamiento y sí se le ponga un cuidado especial. Entonces, puede ser el suicidio o puede ser la recaída en su depresión, sin llegar al suicidio, o que tenga una recaída en su trastorno de tipo esquizofrénico o la condición de que padezca. Doctor, agradecemos la ilustración que usted le hace a la población acerca de la situación actual a través de esta tribuna que siempre estará abierta para orientar a la gente con expertos como usted, que aporta tanta orientación a la población en términos de comportamiento y las recomendaciones que debe llevar en un momento como este, tan difícil para el mundo y para la República Dominicana en particular. ¿Cómo no? Gracias a ti por la invitación y nada, siempre estoy a tu disposición. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el reputado doctor Vicente Vargas. Proseguimos con nuestro contenido.